Bienvenidos a este primer ejercicio. Si recuerdan, en el video 0 vimos cómo bocetar una vista lateral. Ahora lo que vamos a ver en este es cómo hacerlo de la manera correcta. Aquel ejercicio era meramente un calentamiento, pero este ya tiene otra intención. Les decía yo que empezar un dibujo es empezar a comunicar algo, y para comunicarlo de la manera correcta hay que tener algo que se llama proporción. Los vehículos o los diseños o las ideas que nosotros queramos bocetar tienen que tener una proporción adecuada. Aquí vamos a ver un método, seguramente ya lo han visto. Si no lo han visto, créanme, es muy sencillo. Tiene que ver con las llantas. Vamos a utilizar nosotros las llantas de los vehículos como unidades de medida para poder decir qué tan grande es un vehículo respecto a otros. Aquí, con ayuda de una plantilla de círculos, se está haciendo un arreglo de lo que serían las llantas para darle proporción, es decir, el tamaño adecuado a este boceto. Algunos vehículos tienen distintas proporciones, ¿no? Eso es lo que hace característico a un vehículo versus otro. Y bueno, eso tiene que ver con las llantas, ¿no?, que existen de separación entre la llanta de adelante y la llanta de atrás. En este pequeño ejercicio por ahí estamos viendo que se marcó la primera llanta y después se está dejando un espacio de 1, 2, 3 llantas y un tercio más de llantas de la separación de la llanta de adelante a la llanta de atrás. También se está colocando una llanta en lo que sería la zona de los bumpers y listo. Entonces tengo yo una llanta, 2 llantas, 3 llantas. Después tengo yo una insinuación de una cuarta llanta, pero de esa cuarta llanta únicamente voy a ocupar yo, ¿qué cosa? Un tercio de esta. Bien, esta proporción que estamos viendo terminará siendo un vehículo sedán. Entonces vamos a ver cómo se va definiendo. Esa es la llanta de adelante, esa sería la llanta de atrás. Y esa es la distancia que tengo yo entre el eje delantero y el eje trasero. De la misma manera tengo que empezar a delimitar la forma del vehículo, los límites del vehículo, como lo hice a lo largo, también lo haré a lo alto, igual ayudándome con las llantas. Ahí se dibujan 3 llantas de separación y en esta ocasión se divide la llanta en 4 pedazos. Bien, entonces tengo el cuarto de llanta en la parte superior, tengo un tercio de llanta en la parte longitudinal y vamos a ver hasta dónde llegarían los salientes delanteros y traseros. Se hace el mismo ejercicio de separar el círculo en 4 y ahí sí tengo los 3 cuartos de llanta. Ahora voy a hacer la línea base del vehículo, donde estaría el piso del vehículo.
aproximadamente yo creo que es 1/3 de altura, ¿no? A distancia de piso a techo. Ahí lo que se está esbozando es algo que se conoce como ángulo de ataque y ángulo de salida. Es la parte de enfrente del vehículo y la parte de atrás. Entonces, en esta parte de proporción es importante fijar los ángulos de ataque y los ángulos de salida a la altura del piso del vehículo. Ahí esa es la distancia donde llegaría el pilar A. Si no están muy familiarizados, iremos viendo poco a poco qué es el pilar A, qué es ángulo de ataque, qué es ángulo de salida, qué son bumpers, qué es habitáculo. Pero bueno, lo importante de este ejercicio no es la anatomía del automóvil, sino las proporciones del vehículo. Entonces, si se dan cuenta, ahí está llegando al primer cuarto de llanta. Y esa sería la altura total del vehículo. Lo pueden ver, es algo que nosotros conocemos, que se conoce como un vehículo de 2 cajas, ¿no? Una caja que sería el cuerpo y otra caja que sería el habitáculo. Pero bueno, ahorita lo vamos a perfilar. Ahí es un esbozo muy pequeño, o muy simple, mejor dicho, de la forma que va a terminar teniendo el vehículo. Ya cuando yo tengo los límites, ¿no? Ya yo tengo la proporción correcta de lo que quiero yo comunicar. Entonces ya viene la parte de esbozo de concepto y después de refinamiento del mismo. Importante ver, ¿no? Que desde esta etapa conceptual se tiene la noción de respetar ciertos elementos que me van a ayudar a comunicar la idea de manera correcta. Ahí se está trabajando la parte de los bumpers, el delantero y el trasero, dando una indicación de un cambio de superficie y la indicación de que ahí hay una luz, ¿no? Entonces, ya que yo me tomé el tiempo de definir correctamente el tamaño de lo que yo quiero dibujar, pues ya es momento y ya puedo yo dar espacio, ¿no? Y rienda suelta a la imaginación para empezar a comunicar y iniciar la conversación que yo quiero tener con este sketch. Repito, cosas que no tienen que olvidar. Por ejemplo, ya se está tomando en cuenta el techo del vehículo. Es algo que al inicio yo he visto que cuesta trabajo, ¿no? Justamente donde termina la ventana de lateral, muchas veces ahí terminan el vehículo y entonces, bueno, se vuelve complejo de leer. Entonces, son como pequeños aspectos que nosotros vemos diario en revistas, o si no lo vemos en revistas, lo vemos en el tráfico. Son cosas que ahí están, que nuestro cerebro asimila, aunque no las estemos observando. El simple hecho de mirarlas en el cerebro va creando un imaginario de qué forma tiene un vehículo. Entonces, cuando yo dejo de poner estos elementos en el papel, estas ideas o estas preconcepciones que se tienen del vehículo, listo, ahí vean cómo se marca la diferencia entre la ventana y el techo. Entonces, si yo no hago esto, ahí crea una tensión, ahí crea un punto donde visualmente mi cerebro me va a decir que falta algo, y entonces en eso yo puedo perder
la atención de la persona que quiero que vea el concepto en algo que no tiene mayor relevancia. Entonces vamos a tratar de evitar esos errores desde esta parte inicial, ¿no? Para poder entonces ya después refinar y trabajar y hacer un manejo de luces y después de perspectiva, todo lo que viene en un proceso de ideación. Entonces, al principio se dieron cuenta, empezamos con una forma básica, rudimentaria podría decir, de un vehículo que les decía yo que es de dos cajas, ¿no? Una caja que sería el cuerpo y una caja más pequeña, o dos rectángulos como lo quieran ver, que sería la parte del habitáculo. Pero bueno, ahora ya se está refinando, ya tenemos nosotros la proporción, que era lo más importante, que va a ser lo más importante en esta serie de videos. Y ya lo que viene simplemente es la etapa de conceptualización, ¿no? De tirar líneas para comunicar ideas. Aquí se está haciendo algo que es una línea de cintura que divide el vehículo en estas dos cajas que yo les platicaba, una línea de carácter que sirve para hacer más interesante el vehículo y dotarlo de cierta alma, de cierta peculiaridad. Trabajar los pilares, ¿no? Repito, no quisiera que se perdieran en eso, porque no es un ejercicio de anatomía del automóvil, sino un ejercicio de dimensiones y de proporciones. Ahí, con la ayuda de las plantillas de círculos, bueno, marcamos la parte donde estarían las llantas. Se hace el esbozo de un espejo lateral. Repito, porque todos tenemos la idea de cómo se ve un vehículo y qué elementos son los que lo conforman. Bueno, para evitar que se genere ruido en esa parte y me distraiga de la idea que yo quiero compartir, lo dibujo, ¿no? Para que entonces el espectador no tenga esa tensión y esté, aunque no lo haga de manera consciente, créanme que es un proceso mental que ahí está, que se empieza a hacer, ¿no? O sea, si mi vista no reconoce elementos que yo tengo asimilados, me va a generar algo de tensión, algo de estrés, y ahí se puede perder entonces la comunicación que yo quiero hacer. Si yo no le pongo el faro, si yo no pongo la indicación de la luz trasera, si yo pierdo la parte del techo que les decía, el pilar, el fender, el overhang delantero, el trasero, o sea, yo hay una idea que tenemos y empezamos desde la vista lateral, porque es la vista que mayor información nos va a dar del vehículo. Entonces, aunque no seamos diestros en la parte del automóvil, de la concepción del automóvil, es un elemento que todos los días lo vemos, sea que tengamos vehículo propio o no. Siempre que estamos en la calle estamos expuestos al tráfico y vemos una cantidad de vehículos que, aunque no estemos, repito, consciente, el cerebro lo asimila, ¿no? Y va creando esta idea de cómo se tiene que ver un auto. Ahí se está dividiendo el vehículo en secciones, simplemente para determinar cuáles serían las áreas de luz y cuáles serían las áreas de sombra, qué está arriba y qué está abajo.
Esto propiamente no tiene que ver con el ejercicio de proporciones, no tiene que ver con lo que estábamos realizando, pero repito, es importante, ¿no?, que utilicemos nosotros todas las herramientas a nuestro alcance para comunicar de mejor manera la idea que tenemos. Partes de luz, partes de sombra, qué superficie apunta hacia abajo, qué superficie apunta hacia arriba, dónde hay un accidente en la superficie, dónde hay una línea de carácter, dónde hay una indentación. Nos va a ayudar a tener la conversación de manera adecuada. Entonces, bueno, ahí con un ashurado nos estamos apoyando en la parte lateral para poder entonces marcar ahí que hay un cambio en la superficie, ¿vale? Que viene la superficie y de repente hay un golpe, un accidente, y entonces la luz se refleja de distinta manera. Importante como es que al inicio nosotros pongamos un piso, lo mismo es que nosotros hagamos al menos la intención de tener los elementos. Si se fijan, aparte del ejercicio de ashurado, ayuda a comunicar que nuestro vehículo está en un entorno, ¿no?, que está reflejando algo. Los ashurados son distintos, ¿no?, más apretados, menos apretados, tratando de dar la comunicación de distintos materiales, de distintas proporciones. La ventana lateral es mucho más amplia que el espejo, ¿no? Entonces el ashurado va más apretado en la parte del espejo para poderlo sacar, ¿no?, y que no se pierda. Recuerden que el lateral es la vista que más información nos va a dar acerca del concepto del vehículo que estamos nosotros haciendo. Entonces es un buen punto de inicio, es un buen punto de partida para todo lo demás que viene. Si ustedes tienen un buen lateral, ¿no?, si ustedes tienen la comunicación correcta de los elementos que componen el diseño que ustedes quieren proponer, con las proporciones adecuadas, que repito es de lo que va este ejercicio, ya van por muy buen camino para poder comunicar su idea. El ashurado, repito, es simplemente para poner una atmósfera, ¿no?, y de dónde está el vehículo, de que las superficies son reflectantes. Algo que no hemos tocado, pero es importante, es el peso del trazo. Definir correctamente las líneas que conforman el contorno del vehículo con un peso de línea más sólido que aquellas líneas que van por dentro del mismo, ¿no?, que son accidentes de la superficie, que son líneas de carácter, que son líneas de cintura, que son líneas de construcción de lo que es el outline o contorno del vehículo. Bien, ahí con la ayuda de la plantilla vamos a trabajar la parte de los rines. No es la intención de la vista lateral poner trabajo o poner esfuerzo en la parte del diseño de rines,
porque si bien es cierto que la vista lateral es lo que más información nos da del vehículo, nos da una información general, ¿no? De cómo se ve. Entonces, detalles como lo podría hacer los rines, bueno, no se podrían trabajar de cierta manera en la vista lateral. Pero sí es importante trabajar al menos un esbozo de lo que serían los rines, ¿no? de los rayos de los rines. ¿Por qué? Repito, porque todos tenemos una preconcepción de cómo se ve un vehículo. Entonces, un vehículo que está ahí flotando, un vehículo que tiene una llanta que no tiene rin, repito, genera una tensión en el espectador que no tiene sentido y puede hacer o puede lograr que se distraiga el mensaje que ustedes quieren dar, que no se reciba de manera correcta. Entonces, bueno, al menos ahí tenemos un esbozo de los rines, simplemente para mitigar ese efecto. Están poniendo algunos cortes, ¿no? Como la indicación de dónde llega la puerta, de dónde está llegando el cofre, ¿no? Dónde está situada la cajuela. Bien, pues ahí tenemos lo que sería la silueta, rasgos generales de un vehículo sedán en una vista lateral. Y es importante que desde este momento ustedes puedan dimensionar correctamente sus conceptos para que sus ideas se comuniquen de la manera correcta. Pueden ver ahí las llantas, justamente ahí se alcanzan a ver dónde estarían los límites, cómo nos ayudan estas llantas a darle proporción. Las 3 llantas y 1/3 que existe entre el eje delantero y el eje trasero. Las 2 llantas y 1/4 que existe entonces como la altura del vehículo. Y bueno, también con las llantas nos ayudamos a poner entonces los overhang delantero y trasero. Repito, al final lo único que resta es darle el peso adecuado a las líneas del vehículo, a lo que lo distingue o lo conforma, para poder separar entonces este contorno de las líneas, por ejemplo, de asurado, de las líneas de construcción, de las líneas de corte. Lo que me interesa entonces es que ustedes puedan ver y leer correctamente el vehículo. Entonces ahí se dan cuenta, es una línea delgada, pero se integra con la línea de carácter. Parte mi vehículo a la mitad, le da un peso, me indica dónde está arriba, me indica dónde está abajo, pero tiene una intención distinta. Entonces las líneas más importantes, que serían los contornos de su vehículo, las líneas de carácter, las líneas de cintura, la indicación de dónde están los faros, los ángulos de ataque, los ángulos de salida, es importante que ustedes lo logren entonces transmitir en su concepto. Pues ya con esto hemos terminado este ejercicio de las proporciones o el tamaño que tiene que tener una vista de un vehículo tipo sedán de manera lateral. Espero que les sirva, espero que lo utilicen, espero que se animen ya a empezar a conceptualizar, a bocetar, a hacer sus sketches, tomando en cuenta estos principios de proporción. Espero verlos por aquí en la próxima serie de videos. Estaremos viendo otras proporciones de vehículos comerciales para que entonces empiecen ustedes sus conversaciones de manera adecuada. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. No olvides dejar tu like, suscribirte y darle a la campanita para ver videos relacionados con el diseño automotriz.